Shalom, bienvenidos todos a la Escuela Hebraica. Habla para ustedes José Álvarez Rivera de Camuy, Puerto Rico, y damos la bienvenida a todos los presentes y a todos los que escuchan esta grabación y esperamos que se unan con nosotros en este momento en un estudio de las Sagradas Escrituras, la Mikra, como se conocía antiguamente en hebreo, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Eh, el tema de hoy es bastante sencillo, pero vamos a hacer quizás algunas aclaraciones que son pertinentes, ¿verdad? Para algunas personas que quizás no conocen algo del idioma hebreo. Eh, la palabra fe es el tema de hoy, la fe. ¿Qué cosa es la fe? ¿Verdad? Y cómo nos ayuda y qué tiene que ver con nosotros, ese concepto de la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, para comenzar, a manera de introducción, que en las escrituras hebreas, cuando usted ve en la Biblia española la palabra fe, si es en el Antiguo Testamento, pues generalmente es la palabra emuná o algún derivado, ¿no? Algún derivado de esa palabra, alguna forma de esa palabra, emuná. ¿Ve? Esa palabra es hebrea y se traduce generalmente fe. Cuando usted consulta los escritos griegos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Las traducciones, las versiones griegas del Nuevo Testamento, allí se usa la palabra pistis para traducir la palabra hebrea emuná. Entonces, pistis significa también fe. ¿Ok? Ahora, fe no es el único significado de la palabra emuná. La palabra emuná sí significa fe, pero también significa confianza y también significa fidelidad. ¿Ve? Cuando se dice, por ejemplo, en las escrituras, la emuná de Yahweh, no se puede traducir ahí la fe de Yahweh, porque no es que él tenga fe. ¿Eh? Él no necesita tener fe, él tiene fidelidad. Y en hebreo es la misma palabra. Cuando se habla de la emuná de Yahweh, entonces la traducción correcta es la fidelidad de Yahweh, que dice el Salmo, la fidelidad de Yahweh dura para siempre. ¿Verdad? En otros casos, la palabra emuná significa confianza. Confianza. Es bueno que grabemos estos dos o tres significados para que veamos que según el contexto puede variar la traducción de esa palabra. Alright. Entonces la palabra emuná significa fe, significa fidelidad y significa confianza. ¿Okay? Entonces, vamos discúlpenme, vamos a pasar adelante con el estudio de la palabra de esa palabra fe, emuná, confianza, fidelidad en las Sagradas Escrituras. Vamos a consultar las Sagradas Escrituras y espero que todos puedan estar atentos, ¿verdad? Para que me acompañen si quieren en su casa buscando los pasajes. El primer pasaje que vamos a considerar es Hebreos capítulo 11 y verso 6, la primera parte del versículo solamente. ¿Okay? Y contestaría la pregunta ¿por qué es necesaria la fe o la confianza en relación con la vida espiritual? Entonces cuando leemos de las escrituras apostólicas, ¿verdad? Los escritos apostólicos, que muchos conocen como el Nuevo Testamento, leemos ahí que dice lo siguiente, y estoy utilizando la versión Reina Valera restaurada. Es la Reina Valera de 1909 que la hemos restaurado en cuanto a los nombres sagrados y en cuanto a algunas otras palabras, ¿verdad? Que se han mejorado un poco. Dice allí, pero sin fe es imposible agradar al Todopoderoso. ¿Eh? Así que sin fe es imposible agradar a Elohim, al Todopoderoso. ¿Verdad? Porque si no tenemos fe, ¿ah? Quiere decir que no tenemos confianza, no confiamos en Él. Ahí es donde entra ahora el significado de confianza. Aunque ahí dice sin fe es imposible agradar al Todopoderoso, también se puede traducir ese pasaje correctamente como sin confianza es imposible agradar al Todopoderoso. ¿Verdad? El Todopoderoso Yahweh es nuestro Padre. Y si no confiamos en Él, entonces no lo vamos a agradar. Él no se va a agradar de nosotros, ¿verdad? Él espera que confiemos en Él. Y en este caso, la palabra confianza es la que más se adecua
al sentido del original hebreo emuná, ¿verdad? Para agradar al Padre Todopoderoso Yahweh tenemos que confiar en Él, tenemos que tener confianza, emuná en hebreo. Y en griego pues se dice pistis. En segundo lugar, vamos a ver la segunda parte del mismo versículo para contestar la pregunta ¿por qué debemos agradar al Creador? ¿Ah? O más bien, ¿por qué no podemos agradar al Creador si no tenemos fe o confianza? Bueno, sigue diciendo el versículo, porque es necesario que el que al Todopoderoso se allega, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Qué lindo. Entonces, hermanos, no podemos agradar al Todopoderoso, al Creador, si no tenemos fe o confianza, porque es necesario que creamos primero que Él existe y segundo que es galardonador o recompensador de los que le buscan, ¿verdad? O sea, todo el mundo dice por ahí creer en Dios, ¿verdad? Como ellos dicen, oh sí, yo creo en Dios. ¿Sí? Hasta algunos ateos creen en Dios. Usted sabe que hay incluso algunos ateos que creen en Dios. Es contradictorio el concepto, ¿verdad? Y siempre recuerdo a mi hermano carnal, ¿verdad? Hermano, hijo de mi padre y de mi madre, eh, él es ateo, ¿verdad? O sea, él se jacta de ser ateo. No es que yo digo que él es ateo, él dice que es ateo, que él no cree en Dios, dice él, ¿no? Sin embargo, muchas veces cuando yo lo visitaba en su casa y cuando me estaba retirando, nos despedíamos, él me decía, Dios te bendiga, hermano. ¿Eh? Entonces hay muchas personas así, dicen que son ateos, pero le dicen a otros, Dios te bendiga. O si Dios quiere, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es un tipo de ateo un poquito extraño, ¿verdad? Porque aquí dice que si uno quiere agradar al Todopoderoso, tiene que en primer lugar creer que Él existe, obviamente. Si usted no cree que existe un Dios, como dice la gente, ¿verdad? Un Todopoderoso, entonces no tiene ni siquiera que hablar de la fe, ¿ok? Y no solamente creer que Él existe, creer también que es recompensador o galardonador de los que le buscan. Quiere decir que hay una recompensa, hermanos, hay un galardón para los que buscan al Padre Celestial. Hay una recompensa para los que buscan a Yahweh, el Todopoderoso. ¿Ve? Y si el primer paso es sencillamente creer, tener fe. También habíamos pasado por alto que otro significado de la palabra emuná es creer, creencia. O sea, entonces ahora tenemos tres. Vamos a enumerar. Emuná significa fe, significa confianza, significa fidelidad y significa creencia. Entonces son cuatro significados. ¿Ok? Porque también tener fe significa creer, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Dice que el que a Yahweh o al Todopoderoso se allega, es necesario que crea que Él existe. Entonces también es importante creer en el Todopoderoso. Así que siendo que esa virtud espiritual, ¿verdad? De la emuná, no puede faltar en la vida de cualquiera que desee agradar al Padre Celestial. Entonces, ¿qué cosa es la fe? O sea, ¿cómo se define filosóficamente en la Biblia la palabra fe o emuná? En Hebreos capítulo 11 y verso 1 se define de esta manera. Dice ahí, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahí está una definición un poquito filosófica, ¿verdad? De lo que es la fe. La sustancia de las cosas que se esperan. O sea, vamos a especificar un poco más. Por ejemplo, nosotros esperamos que vamos a entrar al reino. Esperamos que el Mesías va a venir. Esperamos que cuando venga el Mesías implantará su reino. Y entraremos con él si somos fieles y perseveramos hasta el fin. Todas esas son cosas que no se ven. Todas esas son cosas que no han llegado, que no han sucedido todavía. Y sin embargo hablamos de ellas como una realidad. ¿Eh? Eso es lo que significa aquí la sustancia de las cosas que se esperan. O sea, cosas que no existen todavía, pero que para nosotros son una realidad. Y luego dice la demostración de las cosas que no se ven.
tremenda definición filosófica de lo que es la fe, ¿eh? Aparte de todo lo que hemos dicho ya, la fe viene a ser para nosotros una confirmación o una sustancia, es como que se da sustancia, tiene sustancia en nuestra mente, en nuestro corazón, todas esas cosas que esperamos, todas esas promesas del Padre, incluso la existencia del Padre que nunca lo hemos visto, ¿verdad? Pero existe para nosotros y existe en nuestro corazón y creemos en Él y confiamos en Él. ¿Ah? Entonces, eso es la fe, eso es fe. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos obtener evidencia de cosas que no se ven, de cosas que no aparentemente no existen porque no se ven, ¿verdad? ¿Y cómo es que se adquiere esa fe? El apóstol Shaul o Pablo, el apóstol Pablo, conocido en hebreo como Shaul, ¿verdad? No Raf Shaul, aunque a algunos les gusta llamarlo Raf Shaul, y está bien, pero él nunca se llamó así. E incluso Pedro lo llamó el hermano Pablo o el hermano Shaul, ¿verdad? O Saulo. Y dice así, en una carta que él escribió a los romanos, a los creyentes mesiánicos de Roma, le escribió la carta a los romanos, capítulo 10, verso 17, dice, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Todopoderoso. ¿Eh? Entonces es sencillo, la fe viene por el oír. ¿Eh? ¿El oír qué? El oír la palabra del Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se inicia la fe? Pues la fe se inicia por medio de oír. Bueno, también de leer, ¿verdad? Cuando se dice oír, hay que entender que en los tiempos antiguos, esto tiene que ver con la situación antigua y la situación moderna, es que hay un contraste, ¿verdad? La fe viene por el oír, dice la gente. Todo el mundo lo dice y es porque lo dice la Biblia. Pero en aquellos tiempos hay que entender por qué se dijo por el oír y no por el leer. ¿Ah? Porque en aquellos tiempos en que se dijo esto, no todo el mundo podía tener una copia de la Biblia en la mano. ¿Ok? Sí, había copias de las escrituras en hebreo y en griego, de la Septuaginta incluso. Algunas personas tenían copias de las escrituras, pero no todo el mundo tenía copias de las escrituras. ¿Eh? Pero sí todo el mundo podía escuchar cuando iban a las sinagogas y a las casas de asamblea y a los lugares de reunión de los nazarenos y de los mesiánicos, ¿verdad? De la asamblea de Yahweh, que todos esos nombres estaban en uso ya en aquel tiempo. Se reunían principalmente los sábados, cada Shabbat, a estudiar la palabra. Y en ese tiempo no se acostumbraba como en el día de hoy, que todo el mundo tiene su copia de la Biblia en la mano y van cotejando todo lo que se lee. No, solamente existían rollos de los profetas, de la Torá, de los profetas y más tarde de las cartas de los apóstoles. Y esos rollos se leían en público. Se leían en público en esos lugares. Y ahí pues todo el mundo escuchaba, aunque no estuvieran leyéndolo. Hoy día la cosa es diferente porque todo el mundo tiene la facilidad de tener acceso a una Biblia, ¿verdad? Y la tiene en sus manos cuando se está estudiando. Así que se podría parafrasear hoy día, de acuerdo a la situación moderna, que la fe viene por el oír y leer. Entonces, después dice, y el oír o leer la palabra del Todopoderoso. Ahí es que se adquiere la fe. No solamente por el oír hoy día, sino también por leer la palabra del Todopoderoso. Muy bien, vamos a ver ahora en otro pasaje de la Escritura de qué fuente específicamente derivamos la palabra del Todopoderoso, ¿verdad? La cual por medio de oírla y recibirla nos da fe. Vamos a ver en segunda de Timoteo, el apóstol Shaul, Pablo, le escribió la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda escritura es inspirada divinamente. ¿Ve? Entonces estamos hablando no de leer cualquier libro, no de escuchar cualquier conferencia sobre cualquier tema. ¿Ve? Eso no es lo que produce la fe, la confianza en el Creador. Es escuchar o leer la escritura que es inspirada divinamente. De eso es de lo que se trata. La escritura se refiere, cuando se usa esa palabra en la misma Biblia, la escritura a veces se llama las sagradas escrituras. Eso se refiere a lo que todo el mundo conoce como la Biblia, ¿verdad?
que consiste para nosotros de las escrituras hebreas, que algunos llaman Antiguo Testamento, y las escrituras